Dice el Señor, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No, he venido sino a darles plenitud. Entonces sabemos nosotros que la ley es una forma de describir, la ley con mayúscula es una forma de describir todo lo que es el Antiguo Testamento, con todas sus normativas, leyes que tenían, tanto en lo que regulaba la vida cultural como lo que se refería a toda la vida moral, toda la moral israelita, todo el sistema de leyes que ellos tenían. De hecho, sobre todo los libros del Pentateuco, las crónicas, los libros combinan toda una narrativa con todo el sistema de leyes y normas referentes al culto, a la vida moral. Pero en todo el conjunto de, digamos así, del Antiguo Testamento, es una forma de designarlo con esta palabra ley. En este sentido, en ese conjunto, digamos como la primera parte de la revelación de Dios que está contenido en el Antiguo Testamento, en esos 46 libros que tenemos en la Biblia, el Señor dice, no he venido a abolirlo, sino a darles plenitud. Pues, y en sentido general, cuando nosotros decimos la ley de Dios, y aquí como aparece en la primera lectura también la ley que Dios le ha dado a su pueblo, sabemos nosotros pues que en la ley ahí se concretiza su voluntad. La voluntad de Dios está en toda la Sagrada Escritura y por eso siempre hemos de leer la palabra de Dios. Leerla y meditarla. Porque en la Sagrada Escritura está la voluntad de Dios. Ahí está. En la fe cristiana católica, pues es uno de los tres pilares, no es el único, pero sí es el más importante, porque es la base fundamental de toda la fe cristiana. Tenemos la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Va? Entonces hemos de saber, pues, leer, meditar la Sagrada Escritura, porque ahí está contenida la voluntad de Dios. Pero he dicho, en las leyes, sobre todo en la ley de Dios, está concretizado de una forma más específica lo que es esa voluntad. Por eso Dios le dice a su pueblo que no se aparte de esas leyes y mandatos, porque ahí está su voluntad. El día que se aparte de esos mandamientos, ellos van a perderse la tierra prometida. Para nosotros sería así, digamos, si no cumplimos sus mandamientos, que ahí está expresada su voluntad, podemos perder la vida eterna, está diciendo en pocas palabras, para nosotros también. Porque voluntad de Dios, hablar de voluntad de Dios es muy genérico. Entonces las leyes nos concretizan, nos señalan lo específico que tenemos que hacer. Decir yo amo a Dios, decir que yo quiero hacer su voluntad, sí, pero usted observa los mandamientos de Dios. Es como dice San Juan, yo digo, si decimos que amamos a Dios, tenemos que cumplir sus mandamientos. Porque ahí está concretizada su voluntad. Dios dice, en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Primero para que entre a tomar, dice, para que pueda vivir, dice, y entrar a tomar posesión de la tierra. Si nosotros queremos vivir en la gracia de Dios, está diciendo para nosotros ya como cristianos, si queremos tener posesión de esa tierra prometida que es la vida eterna, tenemos que cumplir sus mandamientos. Tenemos que sujetarnos, ceñirnos a sus leyes. De lo contrario, pues, usted lo que tiene son romanticismos, va a decir, yo amo al Señor, que no sé qué, va. No, los mandamientos hay que cumplirlos. Porque ahí se concretiza, dice, yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos, es decir, sujetarse, es decir, no salirse de esos mandatos. Para que se sujeten a ellos en la tierra en la que van a entrar y que van a tomar posesión. Guárdenlos y cúmplanlos. ¿Por qué? Aquí viene, he dicho porque en ellos se concretiza la voluntad de Dios y en ellos se expresa también la sabiduría y la prudencia divina. Por eso en los mandamientos está como condensado lo que es la sabiduría divina. Si usted quiere tener sabiduría de Dios, pues observe los mandamientos. ¿De qué sirve decir que usted tiene sabiduría de Dios, pero si no cumple los mandamientos? Dice aquí el autor sagrado que allí está la sabiduría de Dios, en los mandamientos. La sabiduría y la prudencia ante todos los pueblos también, dice. Cuando los pueblos vean que ellos observan esos mandamientos, ahí está la sabiduría de Dios. ¿De qué sirve decir yo soy sabio, pero no cumplo los mandamientos del Señor? El único sabio es Dios, dice la palabra de Dios. Y si yo cumplo sus mandatos, entonces soy sabio. Porque ahí está la sabiduría de Dios. En esos mandatos. Porque dice que no hay mandatos más sabios y seguros que los que Dios ha dado a su pueblo. Y vamos a decir por qué.
porque no hay otra nación que tenga a Dios tan cerca como lo está el Señor Dios nuestro de nosotros, dice. Y claro, hemos dicho el Antiguo Testamento, pues aunque podemos llamar la ley con mayúscula todo eso, la primera parte de la revelación que llamamos Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Sin embargo, ahí no está todo. Desde la plena revelación, ¿con quién se nos dio la plena revelación del designio de Dios? Con Cristo. Por eso él dice, yo he venido a dar cumplimiento a esto, porque todas estas leyes no se han cumplido. De hecho, parece que todo fue un fracaso. Los israelitas no cumplieron esas leyes, no se sujetaron, no se ajustaron a esas leyes. Dios ya les había advertido, el día que te sea parte de sus mandamientos, van a ir al destierro. Esta y esta desgracia les van a caer encima. Esta y estas maldiciones les van a venir. Porque no se sujetaron a esas leyes. Claro, sabemos nosotros que hay muchas normas. Usted va a encontrar, por ejemplo, el Código de la Alianza en el libro de Levítico. Están los 10 mandamientos, que son las leyes fundamentales, y luego están toda una serie de leyes que los maestros de Israel fueron creando, los legisladores, ¿va? Pero con ellos se quería expresar más específicamente los mandatos divinos, y tenían que observarse, porque era parte del pueblo de Dios, para que fuera ordenado en el servicio al Señor. Fuera ordenado también en la práctica de las virtudes. Entonces, la plena revelación viene con Cristo. Hay muchas cosas, pues, que para nosotros, pues, porque se debían a ciertas circunstancias, ya no tienen validez, pero en general el Señor dice que Él ha venido a cumplir todas esas leyes, y por eso siguen teniendo su validez, y dice el Señor. Por eso dice, el que quebrante uno de estos preceptos menores, está refiriéndose a la antigua alianza, la ley en mayúscula, ha dicho, la primera parte de la revelación que Dios hizo a su pueblo. El que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Claro, esto no está diciendo que hasta sus pormenores, así literalmente, está hablando el evangelista que Jesucristo viene a cumplir la ley en su espíritu, a darle el sentido esencial que tenían las leyes, ¿va? Porque hay muchas cosas referentes al culto que ya no tienen validez para los cristianos, ¿va? Y esta es una forma de hablar de los rabinos, ¿va? Dice, no está diciendo aquí que en el cielo va a haber jerarquía, ¿va? Digamos que unos que cumplieron más, otros menos van a tener un lugar más alto. Es una forma de decir de los rabinos, que está citando aquí Mateo, que el que cumple los mandamientos y el que no los cumpla va a tener aprobación o desaprobación. Eso quiere decir esta expresión técnica, ¿va? Cuando dice, será el menor en el reino de los cielos, será el más grande en el reino de los cielos. Será una forma de aprobar o desaprobar a que cumple o no cumple los mandatos de Dios. Entonces, Cristo es la plenitud de la ley, porque solamente Él la ha cumplido. Él ha rescatado el espíritu de la ley. Y por eso Mateo, hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, todo su sermón de la montaña va a poner esas antítesis, ¿va? Ahí se le llama. Entonces, el sermón de la montaña, capítulo 5, 6, 7 y 8. No, 6 y 7. 5, 6 y 7. 3 capítulos que se llaman el Sermón de la Montaña. Ahí Mateo hace una serie de antítesis donde Jesucristo dice, esto se dijo a los antepasados, esto les digo yo. Es decir, que Él nos trae la justicia nueva, Él nos trae la nueva ley, porque Él es la ley nueva. Entonces, aquí quiero tocar el tema de la ley, porque nosotros tenemos leyes. La palabra de Dios, he dicho, ahí se concretiza la voluntad de Dios en las leyes. Pero resulta que, ¿qué leyes? ¿Qué es ley? ¿Qué significa la palabra ley? Porque dependiendo de cómo yo entienda qué es la ley, junto con la ley hay que entender otros temas como la libertad, la responsabilidad, la conciencia. Si usted entiende estos temas, va a entender lo que es el pecado también y lo que es la gracia. Si no se entienden estos términos, andamos en la luna. O no sabemos entender lo que es el pecado ni lo que es la gracia. Entonces, el tema de ley, libertad, conciencia, responsabilidad. Porque aquí quieren poner en pugna lo que es la libertad con la ley. ¿Cómo es posible que Dios ha dado leyes y dónde está mi libertad? Se puede unir libertad con ley. Si se da una ley, se manda, alguien que manda que se observe esa ley. ¿Dónde queda la libertad del hombre entonces ahí? Entonces algunos filósofos han querido como entrar en pugna, digamos, estos dos elementos, ¿va? La ley y la libertad. Vamos a ver si nos damos a entender. Entonces, la ley, ¿qué es la ley? La ley ya la definió técnicamente Santo Tomás de Aquino. La ley dice que es la ordenación de la razón. Es la ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por quien tiene autoridad, dice. Primero dice ordenación. Es una ordenación de la razón. ¿Por qué ordenación?
Ordenación quiere decir que tiene fuerza obligatoria. De la razón, porque no es fruto del capricho. La ley va. Es una ordenación de la razón, luego dirigida al bien común, es decir, que prima el bien común a mis bienes particulares, a los propios intereses particulares. Luego, promulgada, es decir, para que tenga fuerza de ley, tenga fuerza obligatoria de ley, tiene que ser promulgada, pero no por cualquiera. Dice Santo Tomás de Aquino, por quien tiene autoridad en la comunidad. Es que puede dictar leyes. Y las cualidades de toda ley, esto se refiere a la ley en general, para una definición técnica. Luego, la ley, ¿cuáles son las cualidades de la ley para que sea ley? 5 cualidades. 1, tiene que ser posible, honesta, útil, justa y promulgada. Se les quedó, que sea ley auténtica. Tiene que ser posible, honesta, útil, justa y promulgada. De lo contrario, no es ley. Son cualidades. Ahora, yo solo voy mencionando los aspectos, ya si quieren que expliquemos más profundamente, después seguimos hablando de estos temas, para eso solo voy mencionando estas cualidades. Bueno, resulta que la ley, pues, pueden haber 2 autores, en general se dice que hay 2 autores. ¿Cuáles son los 2 autores que hay de las leyes? ¿Cuáles son los 2 autores que hay? Creo que usted ya dice tema de las leyes, una vez creo que les hablé de las leyes. Pues. ¿Cuáles son los 2 autores que se dan respecto a las leyes? O no sé, creo que usted la pirata juega. No se recuerda. Sí, divino está bien, ¿va? Pero hay 2 autores de las leyes. Vale, dice así, va. Si el autor puede ser Dios o el hombre, va, sí. Si el autor es Dios, la ley se llama ley divina. Y si el autor es el hombre, se llama ley humana. Vale, si el autor es Dios, la ley se llama ley divina. Entonces no tenemos solamente leyes humanas, hay también leyes divinas. Aquí está hablando la palabra de Dios de leyes divinas, donde está la sabiduría de Dios, su prudencia, su voluntad, que no hay nada por encima de eso. Y por eso tenemos que cumplir. Pero estoy haciendo este abordaje porque para que veamos el fundamento también de las leyes humanas, que nosotros no solamente cumplimos leyes divinas, tenemos que cumplir las leyes humanas también. ¿Cómo yo voy a pretender cumplir los mandamientos del Señor si no cumplo los mandamientos humanos también? Imagínense que yo no respete las leyes del Estado también, pretendiendo ser cristiano. Hay leyes civiles. Ya vamos a dónde entra esto también. Es una ordenación de la razón, dice Santo Tomás de Aquino, la ley, dice. Entonces, si el autor es Dios, ¿cómo se llama la ley? Si el autor, el que promulga la ley es Dios, ¿cómo se llama? Ley divina. Entonces, la ley divina puede ser de 3 tipos. Ley divina eterna, ley divina natural y ley divina positiva. Y la ley humana, si el autor es el hombre, se llama ley humana. Puede ser 2 tipos, ley civil o ley eclesiástica. Hay 5 tipos de leyes entonces. ¿Cuáles son? Ley divina eterna, ley divina natural, ley divina positiva, ley humana eclesiástica, ley humana civil. Bueno, entonces, para que cuando venga un abogado y usted les hable de ley, usted diga si ellos tienen el buen fundamento de esas leyes. Porque a veces se habla de leyes, pero no sé hasta qué punto es un plan del fundamento de la ley. Pues. Aquí vamos a ver cuál es el fundamento de la ley. Entonces, de estas 5 leyes, ¿cuál será la más importante? La más importante es la ley divina eterna. Y vamos a decir por qué. ¿Cómo se define la ley divino eterna? La ley eterna, ya San Agustín, pues los padres de la iglesia, ellos le llamaron ley eterna. ¿no? Entonces San Agustín dio una definición, digamos así, técnica, y luego Santo Tomás también dio otra definición, que es la que más han perdurado en el tiempo. Entonces San Agustín define la ley eterna de esta manera. Es la razón y la voluntad divina, dice, que es lo que está aquí en la palabra de Dios pues, también. Pero vamos a ver dónde entra, lo que dice, qué tipo de ley entra. Es lo que como pregunta a ustedes. Entonces, la ley divina eterna es, dice San Agustín, la razón y la voluntad divina que mandan, dice, observar y prohíben alterar el orden natural. O sea, en la ley eterna, digamos que está en todo. En el ser humano, en todo. Hay un orden natural. Pero en ese orden lo que está de base es una voluntad y una razón divina. Esa razón y esa voluntad divina es la ley eterna.
¿Cómo la definió Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino la definió de esta manera. Dice que es el plan de la divina sabiduría que dirige todas las acciones y movimientos de las criaturas en orden al bien común de todo el universo. Así definió la ley eterna. Se les quedó. Es el plan de la divina sabiduría que dirige todas las acciones y movimientos de las criaturas en orden al bien común de todo el universo. O sea, en síntesis, Santo Tomás de Aquino le está llamando ley eterna a un plan de la divina sabiduría que está en todo el cosmos, que responde a un orden, a un bien común de todo el cosmos. Y San Agustín lo define como la razón y la voluntad divina, que también está a la base de todo este orden natural. Ley eterna. Y nadie puede alterar eso. Quien altera eso, eso que llamamos pecado. ¿Se entiende? El hacer algo contra ese orden de esa ley divina es el pecado. Por eso digo, si usted entiende lo que es la ley, va a entender lo que es el pecado. Por eso en las leyes civiles no se habla de pecado, ahí se habla de otra cosa, se habla de delito. Entonces, pecado y delito no son cosas distintas. Para una ley civil se habla de delito, no de pecado. El pecado se habla de quebrantamiento de la ley divina, la ley eterna. Pero son leyes, es un quebrantamiento de la ley divina, se llama pecado. Y el quebrantamiento de la ley civil se llama delito. Y el delito es penado con una pena justa según el derecho civil, y en la ley divina puede ser penado con el infierno. ¿Se entiende? Siempre hay una pena. De las cuales esas penas nos quitan en la confesión, ¿va? Cuando se hace absuelve, porque se lo hace de juez también, es un juez en la confesión. Digamos que según Santo Tomás, en el entendimiento divino, dice, preexiste desde toda la eternidad el plan que dirigirá todas las acciones y los movimientos de sus criaturas hasta el fin del mundo. Ese plan es la ley eterna, según Santo Tomás de Aquino. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la ley eterna? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son las propiedades de la ley eterna? Para que sea una ley eterna, dice. Entonces, primero, Dios dirige a sus criaturas a un fin y que además las guía de un modo acorde a su propia naturaleza. Es decir, la ley eterna está en todo, ¿va? Una voluntad divina que está detrás de todo, pero a cada criatura Dios la ordena según su naturaleza. Digamos así, están los seres inanimados, los animales irracionales y el hombre, que es la criatura libre, ¿va? En el hombre la ley está inscrita en su corazón. En los seres inanimados ellos responden así ya de un modo determinado, fijo. También, ahí entran las plantas también, las piedras, todo eso. Los seres inanimados serían como las piedras, todo eso, que es una vida. Los seres animados, sí, ahí entran las plantas, pero todos los seres irracionales, los seres inanimados, así como las plantas, ellos obedecen ya a un orden biológico ya fijo. Se llama determinismo biológico, se llama. Que no pueden cambiar eso. Ellos responden lo mismo. Un palo de naranja siempre va a naranja, por ejemplo. Está en su naturaleza, ese orden. Un palo de guayaba va a dar guayaba, no va a dar manzanas. Y nosotros no, nosotros somos seres humanos, podemos ser buenos como ser malvados. Es distinto para nosotros. Pero hay una ley natural. ¿Hacia dónde se me ordena a mí? A mí se me ordena por esa ley natural a la bienaventuranza. Pero yo, por ser una criatura libre, puedo no someterme a esa ley. Puedo aún reconocer esa ley que está en mí y rechazarla. Eso se llama el pecado. Tanto el pecado original como el pecado personal que conocemos. Entonces, en el ser humano puede ser completamente distinto. Está la ley eterna en él, pero ¿qué tiene el hombre? A diferencia de todos los demás animales, tiene razón, voluntad y libertad. Y en este punto, por eso el hombre es algo complicado, el ser humano. Aunque el hombre por la inteligencia puede conocer esa ley. Los animales no pueden conocer esas leyes. El hombre sí las puede conocer y las conoce. Por eso a quien Dios se le revela es al hombre, porque él entiende esta revelación. Estas leyes, ¿por qué le dan al hombre? Porque el hombre entiende las leyes divinas. ¿Por qué se le revela la palabra? Porque el hombre entiende, tiene entendimiento, razón y voluntad para querer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios. Y libertad para decir, yo me someto libremente. Porque ahí está la felicidad, eligiendo el camino de Dios libremente, sin forcejeos, sin violencia. Pero claro, sabemos nosotros que si el hombre libremente se aparta de esa ley, sabe lo que le espera. O sea, prácticamente hay como, yo diría que hay una especie quizás de obligación ahí de fondo.
Entonces, ¿hasta qué punto había que llamarle libertad? Porque si yo me aparto libremente de las leyes, sé que yo degenero. Mi naturaleza está hecha para la felicidad. Si yo me aparto porque no quiero obedecer las leyes que están inscritas en mi naturaleza y las leyes que se me han revelado en la palabra de Dios no las obedezco, ¿qué me dice la palabra de Dios? Que mi fin, ¿qué va a ser? Maldición, muerte y desgracia, sufrimiento. Y claro, eso lo vemos en la revelación. Como el hombre no quiso someterse a las leyes divinas aún conociéndolas, ¿qué pasó? Entró el pecado en el mundo. Y a raíz del pecado vienen todas las desgracias, las maldiciones, el sufrimiento, la muerte, las enfermedades, todo eso. Es que si el hombre se hubiera sometido desde el principio a la voluntad de Dios, Adán y Eva, no existiría nada del pecado. Todos estaríamos ya en el paraíso. Porque todo obedece a esa bienaventuranza. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la ley eterna? Son 4, bueno, 3 propiedades. Es inmutable, es la ley suprema de toda moralidad. 3, es universal. Aquí, aunque usted sea cristiano o no sea cristiano, es universal. Es inmutable, nadie puede cambiarla. ¿Por qué? La ley eterna es inmutable porque se identifica con el entendimiento y la voluntad divinas. 2, es la norma suprema de toda moralidad. ¿Por qué? Porque todas las demás leyes que ya mencioné y voy ahorita a repetir, tienen que estar fundamentadas ¿en qué? En la ley eterna. Si las leyes que los hombres van a hacer no se sujetan a la ley eterna, esas leyes pierden fuerza de obligatoriedad. Pierden fuerza de ley y algunos puntos, si no concuerdan con la ley eterna, yo tengo la obligación hasta de desobedecer esas leyes. Por ejemplo, alguna ley civil que se crea, que va contra la ley eterna, y ley eterna, es decir, que va contra el bien divino, yo tengo la obligación moral de desobedecer esa ley. Aunque se dice que las leyes tienen que estar, a ser promulgadas, tienen fuerza de obligación para todo, por la autoridad que las promulga. Pero si he dicho las 5 cualidades que tiene que tener una ley para que tenga fuerza de obligatoriedad, ¿cuáles son? Dije, posible, honesta, justa, que busque el bien común y que sea promulgada. Si falla en unos 5 pasos, yo tengo que desobedecerla. Por ejemplo, una ley que se crea por un presidente caprichoso que por ganarse algunos intereses por ahí, hacer ciertos negocios sucios, quería crear, por ejemplo, la ley del aborto. Yo tengo el deber moral de desobedecer esa ley, aunque la promulgado el presidente. ¿Entienden? Porque las leyes tienen que estar sujetas a la ley eterna. Nada está por encima de los mandatos divinos que hemos escuchado aquí. Si una ley civil va por ejemplo, ¿contra qué ley divina va digamos, una ley que se diga, aprobamos que se hagan los abortos y se establezca como ley? ¿Contra qué ley divina va? Que es ley eterna, que ya tenemos revelada en la Sagrada Escritura. ¿En cuál? Con el 5.º mandamiento. No matarás. Es ley divina, es ley eterna. Porque viene de Dios. Y todo ser humano tiene que sujetarse porque esa ley, aunque es revelada, pero también es natural. Eso está en todo ser humano. Sabe que no matar no debe matar. Quitar la vida a otra es una ley natural también. Bueno, entonces es la norma suprema de toda moralidad porque todas las demás leyes van a ser leyes en la medida que reflejen la ley eterna. ¿va? Es decir, ninguna ley puede ser justa ni racional si no es conforme a la ley eterna. Universal porque todas las criaturas le están sujetas, unas de manera instintiva, es decir, los seres inanimados, los animales, y otras las criaturas libres por sometimiento voluntario, en el caso nuestro, nos sometemos libremente a las leyes. Ahora viene la ley natural. Dije la ley eterna ahorita. ¿La ley natural qué consiste entonces? ¿Qué es la ley natural? ¿Cómo se puede definir la ley natural? La ley natural es la misma ley eterna. Solamente que Santo Tomás de Aquino la definió como una participación de la ley eterna. Y la ley natural se le llama porque está de una forma especial en el ser humano, en su corazón, ¿va? En su inteligencia y en su voluntad. Está inscrita en su naturaleza. Que se le ordena hacia el bien. El ser humano está ordenado hacia el bien, hacia la felicidad. Es la ley natural que está en él, una participación de la ley eterna. Dios todo lo ordena a un fin supremo, todo el universo, especialmente al ser humano que lo hizo criatura libre, con inteligencia y voluntad.
Entonces se le llama ley natural, pero es la misma ley eterna. De hecho, San Pablo en la carta de los Romanos habla de la ley natural. Cuando él habla de los gentiles que no tienen la ley revelada, que no tienen la Sagrada Escritura, los mandatos que Dios dio a su pueblo, los gentiles no tienen nada de eso, pero ellos tienen conciencia. En la conciencia resuena la ley natural. Porque en la conciencia escuchamos esa voz que me dice el bien que tengo que hacer y el mal que tengo que evitar. Eso se llama ley natural. Si yo, aunque no sea cristiano, imagínate que usted fuera allá de otra religión o no fuera nada, viviera allá en la selva, usted tiene conciencia, pues es ser humano, usted tiene conciencia. Evitar y el bien que tiene que hacer, lo sabemos por naturaleza, por ser seres racionales. El niño, aun cuando no tenga uso de razón, sabe que va aprendiendo que hay cosas que tiene que evitar. Ley natural. ¿Se entiende más o menos? Pues, Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15 y Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante, San Pablo habla de la ley natural cuando habla de los gentiles, que no tienen la palabra de Dios. Propiedad de la ley natural. Es universal también, es inmutable, es decir, nadie la puede cambiar. Es universal para todo hombre, aunque no sea cristiano, aunque no sea judío, tiene la ley natural. Es inmutable porque la naturaleza humana no cambia en su esencia con el paso de los años también, pues. Yo sigo siendo yo mismo, aunque desde que nací, hasta el día que me voy a morir, sigo siendo yo mismo. Y es universal porque tiene vigencia en todo el mundo y para todas las gentes. La ley natural, ¿va? 3, no admite dispensa. Nadie puede dispensarla. 4, es evidente, es decir, todo la podemos conocer con solo el hecho de tener uso de razón. ¿Y la ley divina positiva en qué consiste entonces? Si ya mencioné la ley eterna, la ley natural, ¿en qué consiste la ley divina positiva? Sencillamente es la que tenemos aquí, en la palabra de Dios. Es la ley divina positiva. ¿Por qué se llama divina positiva? Porque es la ley que ha sido revelada por Dios. Tenemos aquí los mandatos que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, que se llama la ley antigua, y luego la ley nueva que se cumple en Cristo. Las leyes que llegan a su perfección con Cristo, en el Nuevo Testamento se le llama ley nueva, que se resume en el mandamiento, en el doble mandamiento del amor. Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, o como Cristo nos ha amado. Se le llama ley nueva. Entonces, en conjunto, toda la ley en la Sagrada Escritura se llama ley divino positiva, porque se debe a la revelación que Dios ha hecho. Pero ¿será que es otra ley distinta a la natural? En realidad, pues es la misma. Digamos, la ley natural, solamente que aquí entra un problema, que como ya nosotros nacemos con el pecado original, ¿va? Entonces la ley natural no todo ser humano la conoce con claridad. Entonces Dios quiso revelarse a su pueblo. Y luego esa revelación alcanzó su culmen en Cristo Jesús, ¿va? En la primera alianza, Dios se reveló a Moisés y le dio los 10 mandamientos. Eso responde también a la ley natural, tiene mucho que ver con la ley natural. Es la misma ley eterna, solamente que ya la sabemos con claridad. Nadie se puede excusar porque ya la tenemos escrita, lo que Dios quiere. Si Dios no se hubiera revelado, la inteligencia por el pecado original está oscurecida, la voluntad tiende a ser muy idolátrica, a tantas cosas. Entonces el ser humano, Dios ha querido revelarse para decirle al hombre específicamente, con claridad, lo que tiene que hacer, por dónde tiene que ir, qué cosas tiene que hacer, qué cosas tiene que evitar. Tenemos la ley antigua y la ley nueva. En la ley antigua tenemos, en resumen, los 10 mandamientos y las otras leyes que se crearon. En el Nuevo Testamento tenemos las bienaventuranzas, la ley nueva, que es Cristo mismo. Cristo es la nueva ley, que se resume en el doble mandamiento del amor, amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y como Cristo nos ha amado. ¿Se entendió más o menos? Bueno, luego de esto, las leyes civiles, pues las leyes eclesiásticas ya saben cuáles son. ¿Va? Las leyes civiles son las que tiene cada estado. Y las leyes eclesiásticas son las leyes que tiene la iglesia. Tenemos un semejante librote que llamamos el derecho canónico, ahí están las leyes eclesiásticas. Entonces nosotros, las leyes civiles tienen que fundamentarse en la ley eterna. Y tienen que ser fieles también a la ley natural y a la ley que sea revelada, la ley positiva. Si esas leyes no responden a eso, yo tengo la obligación moral de desobedecer. Las leyes eclesiásticas, entiendo yo que las leyes de la iglesia pues, quieren ser fiel a la ley eterna siempre. Por ejemplo, nosotros en la ley eclesiástica tenemos 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. ¿Cuáles son? Oír misa entera todos los domingos, fiestas de guardar. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año o en peligro de muerte si se ha de comulgar. 3, comulgar en
Pascua de Resurrección. 4, abstenerse, comer carne, que lo manda Santa Madre Iglesia. Y 5, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Bueno, esos 5 mandamientos y toda la normativa que tenemos de derecho canónico quieren expresar más específicamente los mandamientos del Señor. Nos quieren ayudar para que nosotros cumplamos mejor la ley nueva del Evangelio también. Pues la Iglesia es así, ¿va? Son leyes también, sí. Solo que son leyes ya no sé dónde las podíamos meter. Entrarían todas estas leyes, entrarían ya como leyes eclesiásticas ya, ¿va? Porque tienen que ver con la iglesia, ¿va? Con la fe cristiana. Pero son también leyes humanas porque esas leyes las hacemos nosotros, ¿va? Son leyes humanas, ¿va? Mientras que la ley divina es eterna, natural y divino positiva porque está aquí en la palabra de Dios. Esa nadie la puede dispensar, son inmutables y universales. Pues la palabra de Dios es para todos. Y yo no puedo acomodar la ley a mi capricho, tengo que someterme a esta ley. Si no, eso se llama pecado. ¿Se entiende? Y si yo no la cumplo, entonces lo que dije al principio, se puede unir libertad con ley. ¿Será que yo, por ser, como soy libre, no le voy a hacer caso a la ley de Dios? ¿No? ¿Se puede divorciar ley con libertad? ¿O se puede unir la libertad con la ley? Dios manda, ¿va? Y si Dios manda, tengo que obedecer. Ahí entraría la libertad más bien como un sometimiento voluntario, digamos así, saber de que Dios no me obliga para someterme y quitar mi dignidad, ¿va? Sino que soy libre en cuanto que yo aprendo a obedecer también sus mandamientos. O sea, todo va implicado. Mi libertad está en obedecer la palabra de Dios. Si yo no obedezco su palabra, me vuelvo esclavo, que es lo contrario. ¿Se entiende? Me confundí más, les confundí más, mejor dicho. Decir que yo soy libre porque puedo obedecer la palabra de Dios, pues eso digamos, se le llama en psicología una libertad fundamental, digamos así. ¿Va? En cuanto a elección, ¿va? Yo elijo seguir o no seguir a Dios, seguir o no sus palabras, obedecer o no obedecer sus mandamientos. Sí, está bien, ¿va? Pero una vez que usted empieza a elegir lo contrario, usted se convierte en un libertino. Pierde su libertad, no es que pierda su libertad, pero degenera esa libertad en libertinaje, en esclavitud. Mientras que si usted se somete a la ley de Dios, usted no pierde la libertad, al contrario, usted aprende a ser libre de verdad. Porque ahí está la libertad. Eligiendo libremente sus mandatos divinos, usted se realiza porque para eso Dios le ha dado inteligencia, voluntad, para amarlo a Él. ¿Se entendió? Si no, pues vamos a seguir más después estudiando estos temas. Ya en charlas más detenidas. Ahorita aquí no se puede. Vamos a seguir mejor con la orden de los fieles. Lo importante es lo que dice la palabra, no hay que desobedecer sus mandamientos, porque ahí depende nuestra vida. Así lo dice hoy, ¿va? Él es la vida. Así que a obedecer sus mandamientos. En resumen, nuestra ley, ¿quién es? Porque él dijo, yo he venido a cumplir las leyes. Dice, él es la ley para nosotros. La ley nueva, dije yo. Entonces, hay que obedecer a Cristo significa vivir como él vivió, ¿va? Entonces, ahí alcanzaré yo mi plenitud, mi verdadera libertad. Vamos a ponernos en pie y hacemos la oración de los fieles. Supliquemos a Dios Padre misericordioso que en Cristo abre